¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de matemática, esta vez con la segunda parte de la trigonometría. Y bueno, en este capítulo vamos a revisar el sistema cartesiano, ángulos en posición normal, signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes, reducción al primer cuadrante y ángulos cuadrantales. Empecemos. Aquí les presento al sistema de coordenadas. ¿Cuál es la composición de un sistema de coordenadas? Bueno, el sistema de coordenadas está compuesto por dos ejes, el eje X y el eje Y. El eje X se subdivide en dos partes, la parte positiva, ¿sí?, que es el semieje positivo de las X, y su parte negativa, que está para el lado izquierdo. De igual forma, el eje Y se subdivide en el semieje Y positivo y el semieje Y negativo. En el centro está ubicado el origen, es decir, la posición 0 en ambos ejes. Al eje X también se le conoce como el eje de las abscisas y al eje Y también se le conoce como el eje de las ordenadas. Además, el cruce de estos dos ejes dan como resultado cuatro cuadrantes. Aquí tenemos al primer cuadrante, este es el espacio del segundo cuadrante, a este lo conocemos como el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante. Cuando nosotros ubicamos un punto cualquiera en el sistema de coordenadas, tendríamos que primero determinar la posición de la primera componente en el eje X, en este caso estamos entendiendo que es A, y luego la segunda coordenada, que es la posición en el eje Y. La intersección de esas coordenadas es la ubicación del punto dado, el punto P en este caso. En trigonometría, nos interesa terminar de conformar el triángulo que se determina justamente por la ubicación de ese punto P junto con el eje X. Ese triángulo es muy importante. En ese triángulo entonces ya estamos conociendo el tamaño de A, la dimensión de A, estamos conociendo la dimensión de B y lo que nos faltaría es calcular el valor de R que corresponde a la hipotenusa del triángulo. La misma que podemos calcular haciendo aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y bueno, veamos estos conceptos en un primer ejemplo. Nos dicen calcular la secante de beta por la cotangente de beta de un ángulo en posición normal si su lado terminal pasa por el punto P de coordenadas menos 2,5. Recordemos que la primera coordenada corresponde al eje X y la segunda al eje Y. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es ubicar el punto P. En la posición menos 2 para el eje X, aquí lo tenemos al menos 2 en el eje X y al 5 en el eje Y. Aquí tenemos el 5 del eje Y. Este de aquí es el eje X y este otro sería el eje Y. ¿Dónde se cruzan esas dos coordenadas? Vamos a trazar entonces el cruce inmediatamente. Muy bien, entonces con esto ya tenemos determinada la posición de nuestro punto P. Y ahora trazamos nuestro radio vector, que es una línea que unirá el origen, que parte desde el origen hacia el punto que estamos determinando. Aquí lo tenemos. Este radio vector es el que representa el lado final de un ángulo que parte del eje X positivo, es decir, que tiene su lado inicial en el eje X positivo, es decir, que tiene todo este ángulo. Bueno, pues hagamos el cálculo de los valores de nuestro triángulo de referencia, que es justamente este que estamos sombreando, ya que es el que colinda con el eje X. Nuestro ángulo X, nuestro ángulo beta estará ubicado aquí. La medida de este lado o de este cateto del triángulo efectivamente es la que corresponde a esta dimensión, que es 5. Le vamos a colocar. Y la medida que corresponde a este otro cateto es 2, tal como lo estamos viendo
en la posición que marca en el eje X. Entonces aquí tenemos 2. Pero tengamos en cuenta de que este es el eje X negativo y esta es la parte positiva del eje Y, ¿sí? Para tener un control del tema de signos, que a continuación vamos a ver. Pero antes nos damos cuenta de que al pedirnos secante de beta, nos están pidiendo la hipotenusa de este triángulo, la cual debemos calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, procedamos con el teorema de Pitágoras. Nos dice Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tendríamos que x es igual, acá 5 al cuadrado 25, más 4, 29, raíz cuadrada de 29. Ese va a ser el valor de nuestra hipotenusa. Muy bien, ya podemos comenzar a responder a la pregunta, secante de beta. ¿Qué es la secante? La secante es la inversa del coseno. Entonces nos diría que es hipotenusa sobre el cateto adyacente, es decir, raíz de 29 sobre 2. Copiemos entonces, raíz de 29 sobre 2. Pero ojo aquí, cuando decimos 2, en realidad estamos diciendo menos 2 porque estamos ubicados en el cateto que tiene los valores negativos. Para eso colocamos los signos. Entonces, a pesar de ser una distancia, vamos a considerarle el signo. Luego, dice multiplicar por la cotangente de beta. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Nuevamente, el cateto adyacente es negativo y el cateto opuesto es lo que corresponde a la parte positiva. Entonces, tendría que ser menos 2 sobre 5. Menos 2 sobre 5. Hacemos la simplificación de algo de arriba con algo de abajo. Aquí menos 2 con menos 2 se puede ir. Y entonces nuestra respuesta final sería multiplicando en forma directa raíz de 29 por 1, raíz de 29, y 1 por 5, 5. Y ya lo tenemos.